acosador no quiere herirte. Quiere controlarte. Quiere robarte la voluntad, la voz, y la identidad misma. Y yo fui el objeto de control perfecto para Kazuki. Hace 2 años y medio. El tiempo en que mi vida se rompió puede medirse por la cantidad de veces que tuve que tragar mi propio grito, mi propia dignidad. Éramos polos opuestos que nunca debieron tocarse, pero el destino, o la malicia de un heredero aburrido, nos unió. Él, el príncipe intocable, heredero de una fortuna fría y rodeado de adulación. Yo, el fantasma, viviendo en los márgenes de un mundo que no me aceptaba, contando monedas para la renta y cuidando a mi hermana enferma. Mi silencio ante su existencia debió de parecerle una afrenta personal, una burla a su poder, un desafío que no podía tolerar. Sentí que se lo tomó como un insulto, que yo no lo reconociera como superior. Él no quería una simple pelea. Él quería mi anulación total. Quería que mi existencia dependiera enteramente de él. Su juego inicial era meticuloso, diseñado para un colapso lento y doloroso. Destruir mi paz y mi dignidad paso a paso. Comenzó con pequeños actos de vandalismo. Rayar mis libros de texto, desaparecer mis llaves, inundar mi casillero, destruir mis apuntes de madrugada, dejar notas crueles y humillantes, pero anónimas, en mi mochila. Yo nunca respondía. Y esa falta de reacción, esa máscara de indiferencia, lo enfurecía hasta el punto de la obsesión. Él no se satisfacía con el dolor físico. Él quería ver la desesperación en mis ojos, no la estoica calma. Quería que su nombre me provocara escalofríos incontrolables. La escalada fue brutal. De las notas anónimas, pasó a la confrontación directa, pero siempre en lugares semi-privados. Detrás de las escaleras, en el baño, en los pasillos vacíos. Susurrándome amenazas sobre mi futuro, sobre mi beca, sobre la posibilidad de que no terminara el semestre. Lo peor era su sonrisa. Una sonrisa fría, pulcra, que reflejaba la impunidad de su clase. Mi único refugio, mi verdadero santuario, era la biblioteca de la universidad. Trabajaba allí por las tardes para pagar mis gastos. Yo pensaba que el silencio de los libros, el olor a papel viejo, la quietud, me salvaría. Pero Kazuki no se detuvo. La biblioteca, mi último lugar seguro, se convirtió en su nuevo campo de tortura. Él se sentaba en mi mesa de trabajo por horas, sin decir una palabra, solo mirándome. Su simple presencia era una carga de terror, una cuenta regresiva constante. Esta vigilancia duró meses. Meses de un tormento silencioso donde mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba unos pasos cerca de mi mesa. Me obligó a vivir en un estado de alerta constante, arruinando mi concentración, mis notas. Yo estaba agotado física y mentalmente, pero mi máscara no caía. Y él lo notó. Una noche, cuando la biblioteca estaba completamente vacía, la oscuridad era total. De repente, las luces se encendieron solo sobre mi mesa. Lo encontré revisando mis pertenencias personales, no buscando objetos de valor. Buscaba mi diario, mis cartas familiares, mis fotografías. Buscaba información. Buscaba el control total de mi vida. Me confrontó con una amenaza directa, usando algo de mi vida privada que había leído. Algo sobre mi hermana menor, sobre su enfermedad, sobre mi única y absoluta debilidad. Mi necesidad desesperada de dinero para mantenerla con vida. Supe en ese instante que mi vida ya no me pertenecía. El acoso había terminado. La esclavitud había comenzado. El acoso había sido público y ruidoso. La esclavitud sería silenciosa y total. Yo era su rehén emocional. Al día siguiente, el acoso público terminó. Pero solo porque yo era ahora su propiedad privada. Su voz, helada y posesiva, se grabó en mi memoria como un contrato infernal del que no podía escapar. Te he comprado, Akira. Si me obedeces, si eres silencioso, si eres mío, nadie te tocará. Serás intocable. Eres mi secreto, y yo soy tu dueño. Desobedecer tiene un precio, y yo sé cómo cobrarlo, centavo a centavo, en la vida de tu hermana. Acepté. Me convertí en su sombra. El juego público paró, pero comenzó el más peligroso. La confusión de mi corazón. Me odiaba por ser mi dueño, pero algo en mí se sentía extrañamente seguro al ser suyo. El silencio se rompió, sí, pero fue reemplazado por la esclavitud emocional. Mi vida era un guión escrito minuciosamente por Kazuki, y yo era solo el actor forzado. A partir de ese día, yo no tomaba decisiones. Él decidía mi menú en la cafetería, mis horarios de estudio, incluso la ropa que debía usar, prohibiendo cualquier cosa que atrajera atención innecesaria. Él decidía si yo tenía derecho a hablar, o incluso, a existir ese día. Si yo hablaba o miraba a alguien más, el castigo era inmediato y sutil.
el silencio glacial por días, acompañado de miradas de profundo desprecio que me hacían temblar. Él me forzaba a suplicar su atención para volver a la normalidad tóxica. Era una manipulación maestra, que me hacía sentir que la paz dependía únicamente de mi sumisión perfecta. Pero la crueldad no se detuvo en lo psicológico. El maltrato físico comenzó de forma sutil, con empujones y agarres fuertes que dejaban marcas ocultas bajo la ropa. Cualquier desliz, cualquier muestra de resistencia, era respondida con un acto de violencia fría. Una vez, por llegar tarde a un encuentro secreto, me arrastró hasta un callejón y me golpeó contra la pared, sus ojos vacíos de emoción, solo buscando reafirmar que su poder era absoluto. No era rabia, era cálculo. Me decía, recuerda quién te alimenta, y recuerda quién te puede destrozar sin dejar huella visible. La anulación de mi persona era constante y sistemática. Él jugaba con mi mente con una crueldad de experto, minando mi percepción de la realidad. Me hacía dudar de lo que era verdad, de mis recuerdos. Me hacía sentir que mi existencia solo tenía valor si él lo aprobaba. Me obligaba a servirlo en sus cenas familiares y, si yo cometía el más mínimo error de etiqueta, me castigaba humillándome sutilmente frente a sus invitados, para luego, en privado, abofetearme y recordarme mi lugar. La peor humillación era que mi propia familia, al ver mi nueva vida de lujos forzados y sin preocupaciones económicas, me envidiaba, sin saber que detrás de la fachada había un infierno de moretones y miedo constante. Su obsesión creció sin límites. Me exigía reportarme con un mensaje de texto de confirmación cada hora. Si llegaba 5 minutos tarde a nuestro encuentro secreto en el campus, me sometía a un interrogatorio tan cruel y detallado sobre mis movimientos que me hacía sentir culpable de respirar, y el final del interrogatorio siempre era el mismo. Un puñetazo en el estómago para que el dolor no fuera visible. Yo era su propiedad con un rastreador y un costal de boxeo secreto. En medio de esta tortura, yace el peor de los tormentos: la confusión. En la oscuridad de su opulenta mansión, mientras él dormía o se perdía en sus videojuegos, yo notaba algo. El vacío aterrador en su mirada. Su crueldad no venía de la felicidad, venía de una necesidad desesperada de control, de llenar un agujero en su propia vida. Él no sabía cómo amar. Solo sabía cómo poseer, manipular y castigar. Y yo, ingenuamente, confundí su necesidad de control con una forma retorcida de afecto. Esta confusión culminó una noche. Estábamos solos en el estudio de música. El aire se hizo espeso. Sus ojos, que siempre me miraban con desprecio, se llenaron de algo más, de deseo. El beso que me dio no fue de amor, fue un acto de poder, de control. Yo debería haberme defendido. Pero la sumisión se había convertido en un reflejo. A partir de ese momento, el maltrato fue doble y constante. En público, yo era su siervo silencioso. En privado, yo era suyo. Me forzaba a la intimidad, y luego me castigaba con desprecio y asco por haber cedido. Me decía que yo no valía la pena, que era patético por seguir allí, y si yo lloraba, me jalaba el pelo con fuerza y me obligaba a mirarme al espejo mientras me insultaba. Cada rechazo era una cadena más a mi alma. Mi primer intento de fuga fue un fracaso humillante. Reuní mis ahorros y compré un boleto de autobús a la ciudad vecina, lejos de su influencia. Él me encontró en la estación, no con un grito, sino con una mirada que decía: no puedes vivir sin mí. Me obligó a deshacerme del boleto y a volver a la mansión, humillado y asustado. Para castigar mi rebeldía, me obligó a quemar frente a él no mis libros favoritos, sino las únicas fotos que tenía de mi hermana. Ese fue el punto más bajo. Mi intento de fuga no trajo libertad, solo intensificó mi esclavitud. Kazuki entendió que mi miedo a su violencia se había normalizado, pero que mi deseo de escapar era real. Su respuesta fue aislarme del mundo exterior de forma quirúrgica. Primero, atacó mis estudios. Me forzó a cambiar mis clases a horarios que coincidieran con los suyos, asegurándose de que no pudiera interactuar con nadie que él no aprobara. Luego, atacó mis finanzas. Me obligó a renunciar a mi trabajo en la biblioteca, argumentando que mi tiempo le pertenecía por completo. La ironía era cruel. Él me había comprado con la promesa de la estabilidad, pero ahora me robaba cualquier medio de independencia. Cualquier amistad o contacto que intentaba mantener era interceptado. Kazuki revisaba mis mensajes, mis llamadas y mi correo electrónico. Si detectaba la más mínima muestra de afecto o interés de un tercero, el castigo era inmediato. Una vez, un compañero de clase me ofreció ayuda con un proyecto. Kazuki esperó a que estuviéramos solos, me empujó contra los casilleros hasta cortarme el labio y me advirtió con voz fría:
No hagas que tenga que destruir la vida de otros solo para recordarte que eres mi propiedad. Yo aprendí la lección. El aislamiento era mi única forma de mantener a salvo a los demás. Me convertí en una sombra muda, temida por mis propios compañeros por mi asociación con él. La manipulación psicológica se hizo más retorcida. Kazuki alternaba la violencia fría con momentos de calma inquietante. Después de un episodio de agresión, me curaba las heridas con una ternura distante, susurrando: solo te castigo porque eres la única cosa que me importa. Si te comportas, no tendré que hacerlo. Él me hizo creer que su crueldad era una prueba de su amor posesivo. Yo empecé a anhelar esos breves momentos de calma, confundiéndolos con afecto. La dependencia era absoluta. La situación se volvió insostenible cuando los antiguos amigos de Kazuki, notando mi desesperación, me acorralaron detrás del gimnasio. Fue un acto de acoso puro, buscando venganza contra Kazuki a través de mí. Yo me encogí, esperando el impacto. Fue entonces cuando su obsesión se reveló como posesividad pura. Kazuki llegó como un huracán. La rabia que tenía por mí se dirigió a ellos con una violencia brutal. Los golpeó sin piedad, sus ojos ardían por primera vez con una emoción real: la furia de la propiedad violada. Me salvó, sí. Pero fue un acto de reafirmación de propiedad. Él les gritó con una furia demente: él es mío. Nadie más lo toca, o los destruyo a todos. Él me había salvado, pero era una deuda que nunca podría pagar. Me di cuenta de que mi vida con él ya no era acoso. Era una adicción destructiva y posesiva de la que no podía salir. Estaba completamente atrapado, amando al monstruo. Mi vida era una prisión de cristal, y el aire se hacía cada vez más irrespirable. La presión externa sobre Kazuki creció hasta un punto de quiebre. Su padre, un hombre de negocios implacable, le impuso un compromiso con la hija de un socio estratégico. El matrimonio no era por amor, era un contrato corporativo. Y esta farsa, esta nueva máscara de heredero responsable, hizo que la crueldad de Kazuki se duplicara. Me obligaba a asistir a las cenas de compromiso, a los eventos sociales, a ver cómo él fingía ser el novio perfecto. El maltrato se volvió público de nuevo, pero de forma disfrazada. Yo era el siervo invisible, el mayordomo personal que le recordaba lo sucio que era su secreto. Si la prometida me dirigía una palabra amable, Kazuki me castigaba con desprecio, negándome la comida o el descanso esa noche. Kazuki se volvió paranoico. Temía que yo, su secreto sucio, arruinara su ascenso al poder. Empezó a encerrarme con llave en una habitación del ala oeste de la mansión cuando tenía invitados importantes, para asegurarse de que nadie me viera ni escuchara. Una vez, pasé 48 horas sin agua ni comida, solo escuchando el murmullo de las fiestas abajo. Cuando me liberó, me susurró: mira lo que eres, Akira. Un fantasma que nadie extraña. Te he salvado de la calle, ahora vive según mis reglas. Yo sabía que la farsa era insostenible. El trauma, la violencia y el aislamiento me habían dejado en el límite, pero la idea de que Kazuki se casara y me mantuviera como su juguete secreto me dio una nueva y terrible fuerza. La fuerza del que no tiene nada más que perder. Una noche, en el balcón de la mansión, lo confronté por última vez, recuperando la voz que había perdido. Le dije que no podíamos seguir. Le dije que lo poco que teníamos de verdad no valía el precio de mi vida. Su voz se volvió de piedra, más dura que nunca. No puedes dejarme, Akira. Eres mío. Si te vas, arruinaré tu vida. Haré que todos crean que robaste. Nadie creerá al fantasma patético que eres. Pero la verdadera traición, la que me dio el golpe final y la resolución, vino de su padre. El presidente Kuroda me encontró. Me ofreció una suma obscena de dinero para desaparecer, para firmar un acuerdo de silencio y dejar una falsa nota de suicidio. Y fue entonces cuando me di cuenta de mi única salida: volar la fachada de los dos. Si iba a morir socialmente, me llevaría sus mentiras conmigo. El escenario de mi sacrificio fue el baile de compromiso, la cúspide de su farsa. Yo no lo expuse a él directamente. Me expuse a mí mismo ante toda la sociedad. Revelé la toxicidad, revelé mi dolor. Rompí mi silencio, no con gritos, sino con una calma desgarradora. Miré a los ojos a la novia, a los socios, al padre, y conté mi verdad sin temblar. Kazuki, en pánico total, me traicionó por última vez. Negó la relación con una ferocidad inaudita. Me humilló públicamente, me acusó de ser un acosador obsesionado para salvar su posición. Salí de esa mansión sin nada, escoltado por la seguridad, con el eco de las risas y los susurros.
roto, humillado, y sangrando, pero por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Dejé una nota final. No de suicidio, sino de advertencia a Kazuki sobre las mentiras de su padre y la podredumbre de su corporación, una semilla de justicia. Yo me fui al exilio voluntario. Pasaron 3 largos años desde mi huida. 3 años para que las heridas físicas sanaran por completo, pero un proceso mucho más lento y doloroso para deshacer el nudo de la manipulación psicológica en mi mente. Yo había cortado el control, pero el trauma seguía dictando mis miedos. Me escondí en una ciudad costera, trabajando bajo un nombre falso, luchando contra el impulso diario de rendirme y volver a su lado, porque, irónicamente, la toxicidad se había sentido como seguridad. Mientras yo me reconstruía en la sombra, el mundo de Kazuki se derrumbó. La semilla de verdad que planté en el baile creció. El escándalo, sumado a la podredumbre interna de la corporación de su padre, provocó una investigación federal. Él perdió el lujo, la prometida, el estatus. El nombre Kuroda, antes símbolo de poder, se volvió sinónimo de vergüenza y corrupción. El padre fue detenido, y el príncipe se encontró solo, sin su castillo, sin su título. Yo volví a la capital. No como el fantasma, sino como un estudiante que había encontrado su voz y un propósito. Había sanado. Yo era un observador silencioso, pero ahora por elección, no por miedo. La terapia me enseñó que el silencio no era una prisión, sino un espacio para la fuerza interior. El destino me llevó de nuevo a la biblioteca de la universidad, mi antiguo campo de tortura. Lo encontré allí, después de tantos años. No me acorraló. Estaba sentado en mi antigua mesa, con la cabeza gacha. No llevaba traje. Vestía ropa humilde, gastada. El príncipe había caído. El maltratador se había convertido en el arrepentido. Me esperaba que me rogara, que me gritara, que me amenazara. Pero sus palabras eran de dolor puro y contrición. Me miró a los ojos, no con posesión, sino con una terrible claridad. Destruí al único que me vio de verdad. Destruí lo único que quería poseer porque no sabía cómo amar. Me convertí en el monstruo que mi padre me enseñó a ser. No te pido tu amor, Akira. No tengo derecho. Pido tu perdón por cada golpe, por cada palabra, por cada día de tu vida que te robé. La visión de su arrepentimiento era inmensamente dolorosa. Yo no sentí triunfo. Sentí el peso de un trauma compartido. Le dije que mi perdón no le servía de nada si no se perdonaba a sí mismo. Le dije que el control de su vida, ahora, era solo suyo. Le di un libro, un ejemplar de la novela que él me había obligado a quemar, era un símbolo de mi propia libertad, no un regalo. Él se fue. Yo me quedé. Pero esta vez, el silencio no era una prisión. 5 años después, mi vida era estable. Me había graduado, tenía un buen trabajo y había recuperado a mi hermana. Una tarde, lo volví a encontrar. Trabajando en una pequeña librería, limpiando estantes, sin su traje, sin su arrogancia. Con la cicatriz del arrepentimiento en su mirada, pero con una paz que nunca conocí en la mansión. Se acercó a mí con respeto, preguntando por mi hermana, ofreciéndome una disculpa renovada. Ya no había acoso, ni contratos, ni posesión. Solo 2 hombres, unidos por un pasado tóxico que lograron transformar. Había una amistad cautelosa, construida sobre las cenizas. El amor que nació de la crueldad, de la violencia, finalmente pudo ser libre. Y por primera vez, después de todo el infierno, pudo ser verdadero, sin cadenas ni dueños.